Dios les bendiga, hermanos. Los invito a que abran su escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. La escritura dice de la siguiente manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El tema lleva como título En la brecha. Cada profeta se destaca por tener un llamado en particular según el propósito divino, según la encomienda que Dios tenía planificada para cada uno de ellos. Ezequiel fue un sacerdote que le tocó vivir un periodo en donde la destrucción de Jerusalén se aproximaba, y profetas como Isaías, Miqueas, Amós habían sido enviados por el Señor para que le advirtieran al pueblo acerca de lo que se aproximaba. Pero el pueblo no prestaba atención a los profetas e ignoraban sus mensajes. El Señor llama a Ezequiel como profeta y le tiene encomendada la misma misión: llevar nuevamente el mensaje de advertencia a un pueblo que hasta ese momento había ignorado a los profetas. Para esto el Señor prepara al profeta Ezequiel. Primeramente Dios pone su espíritu sobre él, Ezequiel 2. Y le da de comer el rollo, Ezequiel 3, y le advierte a Ezequiel qué tipo de pueblo está enfrente de él y qué tipo de pueblo se va a enfrentar. Y le dice: te envío a gente rebelde, a gente que se ha rebelado contra mí hasta este mismo día. Te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, Ezequiel capítulo 2. También le dice que estará entre zarza y espinos y que va a morar entre escorpiones, y que les va a hablar la palabra de Dios, escuchen o dejen de escuchar. La audiencia a la cual se enfrenta Ezequiel no es una audiencia perceptible, sino que es todo lo contrario. Es una audiencia rebelde, un pueblo rebelde que hasta ese momento no había querido atender el mensaje de los profetas. Aún así el Señor le dice a Ezequiel: tú habla mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Las condiciones para llevar el mensaje no eran nada favorables para el profeta Ezequiel. Toda la adversidad estaba en contra de él. Y bajo esas condiciones cualquier mensajero estaría pensando: ¿de qué sirve llevar el mensaje a un pueblo que no tiene interés de escuchar el mensaje de Dios? ¿Qué beneficio tiene exponerme ante un pueblo si al final no voy a escuchar el mensaje de Dios? Pero también todo mensajero de Dios que ha sido llamado por él sabe que existen varias circunstancias por las cuales no puede desistir en llevar el mensaje. Él lo tiene que llevar a ese pueblo. Primeramente porque él sabe que fue elegido entre muchos para esa encomienda. Segundo, él sabe que la obediencia es la respuesta a la confianza que el Señor ha depositado en él. Tercero, la gente tiene que recibir el beneficio de ser advertida, no por merecimiento, sino porque el Señor es justo. Siempre que una persona o un pueblo va a ser advertida de lo que algo malo viene hacia él, es porque es consecuencia de haberse alejado de Dios, de haber sido rebelde contra Dios o de llevarle la contra Dios. Aún así, Dios tiene misericordia y le da el beneficio de la advertencia para que él pueda recapacitar, para que el pueblo nuevamente se vuelva a Dios. Ezequiel 2:5 dice así: ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. De esta manera toda persona que ha sido rebelde ante Dios, este pueblo que había sido rebelde ante Dios, no tendrá excusa de decir: es que Dios no nos advirtió, es que no supimos lo que venía. Pero ellos van a conocer al final que siempre hubo un mensajero, siempre hubo un profeta, siempre hubo alguien que estuvo hablando de parte de Dios, y siempre Dios los tuvo en la mente para advertirles de lo que venía. El mensajero tiene que identificarse con su encomienda y con su deber. De esta manera no pone la mirada en un pueblo rebelde, solamente pone la atención en aquel que lo ha encomendado. Otro punto es que Ezequiel 3, 17 y 19, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los vas a amonestar de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirá,
y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La encomienda de un profeta era muy difícil, prácticamente era de vida o de muerte su ministerio, ya que al obtenerse de llevar el mensaje, el impío no era percibido, no era advertido, y si él moría, la sangre era demandada sobre el profeta. Pero una vez que el profeta cumplía su encomienda, aún teniendo un pueblo muy rebelde, muy distante de Dios, apático, si él hacía llegar el mensaje, y si el impío no se convirtiera de su mal camino, él iba a morir, pero el profeta habría librado su alma. De esta manera, Ezequiel advirtió al pueblo por un periodo de 22 años llevando el mensaje continuamente, de que se arrepintiera, de que volvieran a Dios, haciendo énfasis en el mensaje: conocerán que yo soy el Señor. Cada que Ezequiel hablaba la palabra de Dios, traía una profecía, una advertencia, recalcaba: conocerán que yo soy el Señor, dando a entender que el mensaje venía de parte de Dios y que no era palabra de hombre. Esta frase es mencionada en más de 60 ocasiones para rectificar la advertencia que Dios tenía acerca del pueblo, de que cada advertencia que tenía venía de parte de Dios y que el beneficio que ellos estaban obteniendo también venía de parte de Dios. Pero debido a la dureza del corazón del pueblo, que no había escuchado a los profetas, Ezequiel utilizó multiformas para dar a conocer el mensaje del Señor. Habló mensajes ilustrados, detallados, explicados. Habló de visiones, de predicciones, de advertencias, de profecías, de dramas, de poemas. Un sinfín de formas de dar a conocer el mensaje con tal de que el pueblo recapacitara. Dios tenía un modelo especial para Ezequiel, para que hiciera llegar el mensaje a un pueblo apático. No se trataba de que Ezequiel estuviera detrás de un púlpito o enfrente de una plaza. Ezequiel iba a publicar el mensaje con vivencias propias. Ezequiel sería como un pergamino viviente. Literalmente, Ezequiel viviría cada mensaje que él iba a expresar. Ezequiel mismo sería el protagonista del mensaje de Dios. Ezequiel 24:24 dice: Ezequiel pues nos será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando todo esto ocurra, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa era la forma que Dios iba a hablar al pueblo. Ezequiel sería el mensaje, el centro del mensaje, el centro de la atención. Todo lo que Ezequiel iba a hacer tendría que tener un impacto entre la gente. De esta manera la gente entendería que era el Señor el que estaba hablando por medio del profeta Ezequiel. Estaremos viendo algunos ejemplos de cómo Ezequiel expresó el mensaje en su propia vida, en su propio cuerpo. Ezequiel 3:22-27, la escritura dice que Ezequiel se convierte en un profeta mudo y su lengua se queda pegada a su paladar hasta que el Señor le hable. De esta manera el profeta Ezequiel no iba a hablar palabra suya, iba a permanecer mudo. Ninguna palabra podía transmitir hasta que el Señor le hablara el mensaje. Desde ese momento su lengua se iba a despegar de su paladar y entonces comenzaría a hablar. Esa era la primera señal del profeta Ezequiel. Ezequiel 4:1-8. El Señor le dice al profeta Ezequiel: prepárate, fabrícate una arcilla o una maqueta de Jerusalén. Una vez que la fabriques, y recuéstate sobre ella en el piso atado a la vista de todo el pueblo por un periodo de 390 días de tu lado izquierdo solamente. Esto va a anunciar la maldad de la casa de Israel. Una vez pasados los 390 días, te vas a recostar sobre tu lado derecho 40 días, anunciando la maldad de la casa de Judá. En total, Ezequiel permaneció recostado 430 días. Un mensaje vivido
en su propio cuerpo. Ezequiel 24, versículo 15 al 23. Ezequiel experimenta nuevamente el mensaje expresado en su propio cuerpo. El Señor le pide a Ezequiel que no guarde luto tras el fallecimiento de su esposa. Dios le pide que no debe de endechar a su esposa, no debe de lamentarse, entristecerse, no debe de llorar, no debe de derramar ninguna lágrima, no se tiene que reprimir y no tiene que tener ningún servicio fúnebre. Nuevamente está expresando un mensaje para Jerusalén. Esto es lo que le espera al pueblo de Dios. Ezequiel experimentó en carne propia cada mensaje, con el único fin de que el pueblo de Dios recapacitara. Mensajes orales y literales. Pero el libro de Ezequiel también nos presenta tres panoramas distintos de los que participan, de los protagonistas. Primeramente vemos al Señor extendiendo su misericordia para que un pueblo recapacite, un Dios justo. En segundo plano vemos al profeta Ezequiel viviendo un ministerio hasta el límite, en busca de que el pueblo también entienda el mensaje. Y por último, vemos a un pueblo indiferente a la voz de Dios, un pueblo que ignora todo esfuerzo del profeta Ezequiel. Algo muy similar ocurre en la actualidad. Sigue extendiendo su misericordia. Los mensajeros siguen haciendo llegar el mensaje a cada corazón, pero hay un pueblo apático. Hay un pueblo que pocas veces atiende el mensaje de Dios. El juicio sobre Jerusalén se acercaba. Y aún así Dios le seguía dando oportunidad. Y es ahí donde Dios pone la mirada en el pueblo directamente. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En ese momento Dios había puesto al profeta primeramente para que llevara el mensaje, ellos lo ignoraron. Ahora Dios buscaba entre ellos alguien, por lo menos uno que se parara enfrente de Dios y que hiciese vallado, que levantara un cerco y que se pusiese en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, a favor del pueblo, para que Dios no la destruyese. Pero no encontró a ninguno. El Señor estaba buscando por lo menos un hombre justo, temeroso, que no haya derramado sangre, que no se haya contaminado con los ídolos, que no despreciara a sus padres, que no tratara con violencia al extranjero, al huérfano, que no despojara a la viuda, que no menospreciara el santuario y que no profanara el día de reposo. Pero no había ni siquiera uno. El pueblo estaba sumergido en todo esto. Habían calumniado a los profetas, habían profanado el día de reposo, habían menospreciado el santuario, habían despojado a las viudas, habían tratado con violencia al extranjero y al huérfano, se habían contaminado con los ídolos, habían despreciado a sus padres, habían derramado mucha sangre y no había justos ni temerosos delante de Dios. No había quien hiciera un vallado, no había alguien que se parara en la brecha. Hasta ese momento no hubo ni siquiera uno que se parara. Hasta ese momento Ezequiel continuó cumpliendo su misión y Dios esperó que por lo menos se levantara un hombre de entre todo el pueblo y que hiciese vallado. Pero debido a que no hubo ni siquiera uno que se pusiese en la brecha, ambas casas terminaron en el cautiverio, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Asiria y Babilonia fueron los lugares de cautiverio para ambas, casa de Israel y casa de Judá. A través de las Escrituras nos encontramos pocos hombres que se levantan a favor de una familia, a favor de un pueblo, a favor de una congregación. Son pocas las gentes que realmente se paran en la brecha. Podemos ver, por ejemplo, a Job, un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que a pesar de no hacer nada malo, él ofrecía sacrificios continuamente, pensando: quizás uno de mis hijos se ha rebelado contra Dios, ha hablado en contra de Dios o ha hecho algo malo. Y él estaba siempre tratando de hacer vallado, de pararse en la brecha delante de Dios. También podemos ver, por ejemplo, a Moisés en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 32,
vemos cómo Moisés, cuando el pueblo fabrica los becerros de oro y que Dios está a punto de destruirlos, Moisés dice en Éxodo capítulo 32, versículo 31-32, el pueblo ha cometido un gran pecado porque han hecho dioses de oro. Pero te pido que perdones ahora su pecado, y si no, raerme ahora de tu libro que está escrito. En ese momento Moisés dice, si no vas a perdonar al pueblo, bórrame a mí también del libro en el cual está mi nombre. Ese era el amor de un hombre que estaba dispuesto a ser vallado, un hombre que estaba dispuesto a pararse en la brecha por el pueblo de Dios. En cierta ocasión Dios mismo le dijo, voy a raer todo el pueblo y solamente te voy a dejar a ti y te voy a poner con otro pueblo mucho mejor. Pero Moisés defendió a ese pueblo, hizo vallado. Él quiso estar enfrente de ese pueblo, a pesar de que siempre fue un pueblo difícil y rebelde. Él supo lo que era realmente hacer vallado, de pararse en la brecha. Eso es lo que Dios estaba buscando en ese momento, en el tiempo de Ezequiel, alguien que se parara ahí a ser vallado, pero no lo hubo. En el libro de Génesis capítulo 18, del 17 al 33, Dios también se presenta juntamente con dos varones delante de Abraham y le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios tenía preparado un juicio para Sodoma y Gomorra. Ambos lugares iban a ser calcinados con el fuego y el azufre, pero Dios primeramente le dice a Abraham lo que va a hacer, porque dentro de aquel lugar se encontraba su sobrino Lot. Y hay una palabra de advertencia, y aunque Lot no se había contaminado, porque el apóstol Pedro dice que Dios sabe librar al justo Lot, al ver todas las aflicciones y abominaciones que él vivió y vio en aquellos lugares, pero que no se contaminó. De esa manera Dios envió el mensaje a Abraham y le dice lo que viene. Y Abraham, en un acto de intercesión, hace vallado y se para en la brecha y empieza a dialogar con Dios. Y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Y agrega, lejos de ti está de hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, no sea que el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra ha de hacer esto con el justo. Y empieza ahí el padre Abraham a tener un diálogo con Dios pidiendo la misericordia, de que si por lo menos hubiera 50 justos, todo el pueblo fuera perdonado. Después dice 45, después 30, y la cuenta va bajando hasta llegar a 10, y Dios sigue extendiendo su misericordia. Al final, la historia la conocemos, solamente Lot y sus dos hijas permanecieron con vidas, ya que su esposa se quedó a mitad del camino. Pero eso es lo que Dios está buscando, gente que se pare en la brecha, gente que realmente puede hacer un vallado, gente intercesora. En la actualidad no debemos de cometer el mismo error que cometió el pueblo, de desistir en escuchar el mensaje de Dios. Debemos de entender que Dios de muchas maneras siempre nos está previniendo. Debemos ser muy sensibles a la palabra de Dios. No debemos de endurecer nuestro corazón, ni por la maldad ni por la arrogancia. No debemos de ser soberbios. Debemos ser muy sumisos a la palabra de Dios. Detrás de cada cabeza de hogar hay una familia que está confiando en Él para que se pare en la brecha y para que haga vallado a favor de una familia, a favor de una congregación, a favor de una comunidad. Cada varón de cada iglesia es el hombre destinado para que haga ese vallado, para que se pare delante de Dios a favor de una familia, a favor de sus hijos, a favor de su parentela, a favor de una congregación. No porque seamos merecedores, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios justo, porque aún el hombre fallando, Dios extiende su misericordia, Dios nos advierte, Dios manda señales. No debemos de echar en saco roto todos los mensajes de advertencia que Dios nos está dando continuamente, diariamente, a través de nuestra vida, a través del mensaje escuchado, a través de la palabra de Dios escrita. Lo único que Dios quiere es evitarnos momentos desagradables, momentos tristes. Los quiere cambiar por momentos de esperanza, momentos de consuelo, momentos de alegría. Hebreos 1, versículo 1-2 dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas,
Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Primeramente Dios le habló a nuestros padres, a los antepasados, de muchas formas, de muchas maneras. Ya vimos el ejemplo de Ezequiel con su propia vida. Dios le habló al pueblo. El pueblo recibió la palabra directa de parte de Dios. Pero en estos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a través de la palabra viviente. Y de esta manera el ser humano tiene la oportunidad de conocer la obra redentora. Tiene la oportunidad de regenerarse, de restaurarse, de ser perdonado, de revertir su mal momento y nuevamente ponerse en la brecha. Dios aún sigue hablando a la vida de cada uno a través de su palabra y a través de testimonios que diariamente hemos experimentado cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado el testimonio vivo en nuestras vidas de un favor de Dios, de su grande amor de Dios. Es la evidencia más grande. Siendo aún pecadores, no habíamos sido regenerados, que estábamos lejos de Dios, Dios puso su mano sobre nosotros, nos bendijo, hizo una obra redentora en nuestras vidas, transformó nuestras vidas como una evidencia de su grande amor, pero ahora pide algo más.